En este vídeo te voy a explicar qué es la fascitis plantar, cuáles son sus posibles causas y qué se puede hacer para solucionarlo. Pero como siempre será después de la intro. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube de IFECO. Yo soy Víctor Muñoz y como te decía al comienzo, en este vídeo te voy a explicar qué es la fascitis plantar, por qué se produce y además te voy a explicar qué puede hacer por ti el masaje, la osteopatía y qué puedes hacer por ti mismo o por ti misma para solucionarlo. Por definición, la fascitis plantar es una inflamación de la fascia o aponeurosis que conforma la planta del pie. Esta fascia discurre desde la parte posterior del pie, desde el calcáneo, hasta las primeras falanges de los dedos. Mediante una bifurcación en 5 segmentos se va a ir a insertar a cada uno de estos 5 dedos del pie. ¿Cuáles son sus síntomas? Muy probablemente si estás viendo este vídeo ya conocerás algunos de ellos, bien porque lo estás sufriendo tú mismo o tú misma, o porque estás intentando ayudar a alguien que tiene esta lesión. El principal síntoma de esta lesión es la aparición de un dolor punzante y agudo en la región medial del calcáneo, en esta zona de aquí, muy cerca de la zona del origen de la fascia. Es muy habitual que uno de los peores momentos de dolor cuando se tiene esta lesión sea nada más levantarse por la mañana, ¿vale? Los primeros pasos del día. Durante la noche la fascia tiende a retraerse, ¿de acuerdo? Tiende a retraerse agudizando la pérdida de longitud de la misma y por lo tanto dificultando en exceso la elongación necesaria para la deambulación. O dicho de otra manera, la planta del pie lo que hace es que se queda acortada, ¿vale? Por la noche y cuando pisamos por la mañana y queremos estirarla nos duele mucho. En el caso de deportistas habituales, es habitual que el dolor sea más intenso durante la mañana, como decíamos antes, y además se agudice justo después de la actividad deportiva, ¿vale? Eso es porque es justo donde el pie se ha visto forzado en exceso. Para el resto de la gente que no realiza una práctica deportiva tan habitual, la mañana seguirá siendo el peor de los momentos. Y además es muy fácil que se agudice el dolor siempre que el pie se nos quede frío, ¿vale? Por ejemplo, después de estar mucho tiempo sentados en el sofá o en la silla de trabajo, ¿vale? Los primeros pasos que demos probablemente sean pasos dolorosos. Generalmente es una lesión que comienza poco a poco y sus síntomas van siendo graduales, pudiendo en los casos más extremos terminar incluso por impedir la deambulación. Es decir, te va a impedir andar con normalidad e incluso te puede llegar a ver obligado a un reposo prolongado, que como te explicaré más adelante, al final va a ser una parte muy importante del propio tratamiento. Podríamos decir que estos son los síntomas más habituales o más o menos de libro. ¿Vale? Ahora te voy a decir qué síntomas he podido ver yo en clientes con esta lesión y además de los anteriormente dichos te voy a decir cuáles son los que yo me he ido encontrando. Dolor punzante en la región dorsal del pie, ¿vale? De acuerdo en esta zona de aquí, por la zona del músculo pedio. Hay que tener en cuenta que cuando la fascia plantar está extremadamente inflamada y acortada, va a modificar el arco plantar, es decir, toda esta zona de aquí. Y por lo tanto, la disposición de todas sus articulaciones, de todas estas articulaciones, se van a ver modificadas. Esto hace que una lesión de origen principalmente caudal, es decir, de la planta del pie, se pueda manifestar en la región craneal del pie, en esta zona de aquí, en la parte del dorso del pie. Un dolor sordo en la zona externa del cuboides, ¿de acuerdo? Un dolor sordo en la zona externa del cuboides, no sé si ahí lo veis bien. Y luego cerca de la cola del quinto metatarsiano, ¿vale? Ambos son síntomas menos habituales, pero sí que he podido encontrar su aparición y desaparición al desaparecer esa fascitis plantar, por lo que te hace pensar que puedan ser síntomas de esta misma fascitis. ¿Pero cuáles son sus causas y factores predisponentes? Bueno, pues clásicamente se suelen identificar los siguientes posibles como las causas desencadenantes de la aparición de la sintomatología de la fascitis plantar. El uso de un calzado inadecuado. Y dentro de esta clasificación podríamos encontrar muchas posibilidades que podríamos clasificar como calzado inadecuado. Por ejemplo, unos zapatos de tacón podría ser un calzado inadecuado, unos tacones muy altos. Llevar unas zapatillas con la suela excesivamente desgastada puede ser un calzado inadecuado. E incluso llevar unas chanclas, las típicas estas hawaianas de dedo, también puede ser un calzado inadecuado.
¿de acuerdo? Pero claro, la verdad es que podríamos decir que no existe un único calzado adecuado, sino que hay un calzado adecuado para cada ocasión. Entonces, sin entrar en mucho más detalle sobre el tipo de calzado, ya quedaría para un monográfico entero, digamos que el uso de un calzado inadecuado puede ser una de las causas de la aparición. La incorrecta biomecánica del pie o la manera inadecuada de pisar. Como decía antes, luego vamos a afrontar todas estas posibles causas. Es más habitual la aparición de esta lesión en personas que tienen una bóveda plantar menos acentuada, es decir, gente que tiene el pie o que tiene tendencia a tener el pie plano. Esto se podría considerar como una variante de la causa anterior de la biomecánica del pie. La práctica deportiva intensa en terrenos demasiado duros y planos, como por ejemplo podría ser la práctica del running o carrera continua en asfalto, ¿no? Y luego el sobrepeso y el peso excesivo corporal puede suponer un exceso de tensión en la fascia plantar. Los trabajos o actividades que obligan a mantener una postura en bipedestación estática, como podría ser un vigilante, también puede ser una de las causas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que normalmente no suele haber una única causa de entre las que hemos nombrado que produzca la aparición de esta lesión, sino que suelen ser varias de ellas. Por lo tanto, el abordaje deberá tener, al igual que lo tiene la lesión, un enfoque global. Además, no son pocas las ocasiones en las que la fascitis plantar se diagnostica como un origen idiopático, por lo que hace que su abordaje sea más complicado al no conocer exactamente su causa. Y por último, una de las causas que nos podremos encontrar, lo que pasa es que ahí sí que requeriría un diagnóstico a nivel incluso radiológico, sería la aparición de un espolón calcáneo. Lo que puede producir es que al aparecer este espolón en la zona del calcáneo, la fascia plantar se vea excesivamente comprometida, produciendo esa inflamación de la misma. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer el masaje para ayudarme? Antes de nada, me gustaría decir que en este vídeo no te voy a enseñar a realizar ninguna técnica específica, ¿vale? Lo que quiero es indicar de manera general cuáles son los abordajes ideales para ayudar a mejorar esta lesión. Lo primero sería realizar una correcta exploración, incluida la inspección visual y palpación de los tejidos, intentando identificar principalmente las sobrecargas musculares e hipertonías en la región del tríceps sural, gemelos, sóleo, tibial anterior, tibial posterior, peroneos, pedio, isquiotibial peroneos y cuádriceps principalmente. La valoración la realizaremos tanto de la pierna donde se produce la fascitis como de la pierna contraria. Al no tener claro si puede tratarse de algún tipo de compensación, debemos valorar musculatura homo y contralateral. Seguiremos ascendiendo por la pierna homolateral hasta llegar a la región glútea, donde buscaremos posibles hipo o hipertonías que pueden estar produciendo descompensaciones pélvicas que requieran de una corrección osteopática posterior. No pasaremos por alto revisar la musculatura posterior del tronco para identificar posibles tensiones que puedan alterar la biomecánica de la deambulación. Sobre todo deberemos revisar la región de la charnela dorsolumbar y su musculatura relacionada, el psoas, el cuadrado lumbar principalmente. Una vez identificados todos estos aspectos y antes de comenzar a realizar el trabajo, analizaremos la situación real en la que se encuentra la fascia plantar, tanto del pie afectado como del contrario. Hecha toda esta valoración, comenzaremos con el masaje de descarga en todos aquellos puntos que hayamos identificado con tensión excesiva que puede estar produciendo que nuestra fascia plantar esté viéndose sometida a una excesiva tensión. Un ejemplo clásico de trabajo podría ser, antes de comenzar a relajar la propia fascia plantar, realizar una descarga muscular intensa de gemelos, sóleo, isquios y tibial posterior, que son músculos principales de la cadena posterior. Hecho esto, podríamos pasar a descargar la propia fascia plantar. Una lección muy habitual suele ser el masaje transverso profundo, también conocido como Cyriax. Finalizado este trabajo, y salvo que hayamos encontrado alguna otra alteración que nos haya llamado especialmente nuestra atención, iremos subiendo hacia la región glútea, psoas y cuadrado lumbar. De ahí seguiremos subiendo hacia la musculatura dorsal del tronco y esto nos permitirá soltar toda la pelvis por completo, de manera que lo que vamos a conseguir es que la musculatura que ya hemos trabajado previamente en toda la parte inferior no tenga que volver a tonificarse de manera excesiva para dejar la pelvis suelta. Por supuesto, esto es una propuesta muy general, ¿vale? Cada caso, como siempre digo, tiene que valorarse de manera completamente individual. Bueno, y ahora, ¿qué puede hacer la osteopatía para ayudarme? Aquí la cosa se pone ya interesante, ya que dejando de lado la parte de tejido blando que ya hemos visto en el punto anterior, en la parte de masaje, la valoración osteopática nos va a proporcionar una visión mucho más amplia. Como no puede ser de otra manera, dentro de las primeras cosas que deberíamos valorar es el funcionamiento renal, el funcionamiento de los riñones. Un mal funcionamiento de la fascia renal,
lo que puede hacer es producir una tensión sobre la fascia ilíaca que acabará produciendo una tensión de manera inevitable sobre la fascia posterior de la pierna. Si detectamos cualquier alteración en la movilidad o en la motilidad del riñón, lo que deberíamos en primer lugar es considerar seriamente el enfoque en este sentido, es decir, empezar por un abordaje mediante osteopatía visceral. Por otro lado, atendiendo a los aspectos meramente estructurales y a estructurales más clásicos, deberíamos revisar la posible lesión osteopática de todas las articulaciones del pie, ¿de acuerdo? Incluida hasta la tibioperoneoastragalina en esta zona de aquí, esta articulación de aquí. Subiríamos hacia la tibioperonea, ¿de acuerdo? Y seguiríamos ascendiendo hasta la coxofemoral. Continuaremos con una valoración osteopática de las articulaciones sacroilíaca y, por supuesto, además valoraremos la movilidad y el posicionamiento de los ilíacos y del sacro. En función de las alteraciones que hayamos identificado, las lesiones osteopáticas que hayamos identificado, realizaremos las correcciones que consideremos necesarias. ¿De acuerdo? Como os dije al comienzo de esta sección, en este vídeo no quiero entrar en detalle de qué correcciones realizaríamos exactamente ni de cómo las realizaríamos, ¿de acuerdo? Ya que llevaría muchísimo tiempo y perderíamos el foco del vídeo, ¿vale? Lo que sí que quiero es que quede claro cómo podríamos enfocar esta fascitis plantar. Previo a lo anterior, debemos haber valorado la charnela dorsolumbar y, si fuese necesario, deberemos proceder a realizar su corrección. ¿Vale? Finalmente, y como te decía antes, si no hemos encontrado ninguna otra alteración que nos obligue a modificar el trabajo inicialmente planificado, seguiremos haciendo la comprobación de la correcta sincronización sacrocraneal y de la tensión existente en la dura madre. Si fuese necesario, terminaremos la sesión con una sincronización sacrocraneal, ¿de acuerdo? Para eliminar esa posible tensión que esté viniendo desde la dura madre. Al igual que dije antes, cada caso, como siempre digo, tiene que ser y deberá ser valorado cuidadosamente y adecuado a las circunstancias, ya que podrían ser muchas las diferencias que podríamos encontrar de una persona a otra en función de sus características particulares. Y ahora, ¿qué puedes hacer por ti mismo para ayudarte? Bueno, pues al igual que en los casos anteriores, no te voy a decir específicamente cómo realizar cada uno de los ejercicios, sino que te voy a explicar, grosso modo, cuál debería ser el enfoque que deberías dar para intentar solucionar por ti mismo o ayudarte a ti mismo a eliminar esta lesión o ayudarte a mejorar esta lesión. La premisa fundamental, salvo en el caso de deportistas profesionales, aunque también sería lo ideal, será el reposo, ¿vale? De acuerdo, el reposo será una de las principales maneras de abordar la fascitis plantar. No tanto porque el reposo sea la solución, sino porque lo que haremos será minimizar el impacto sobre esa fascia y reducir su inflamación. Cuanto menos tensión apliquemos a la fascia plantar en nuestro día a día, más posibilidad de disminución de la inflamación existirá. Lo segundo que deberemos tener en cuenta es que cuanto más descargada y elongada tengamos toda la musculatura de la cadena posterior, ¿vale? De la parte de atrás de la pierna, más relajada estará nuestra fascia plantar. Por lo tanto, deberemos realizar estiramientos de gemelos, sóleo e isquiotibioperineos. ¿De acuerdo? Cualquier posibilidad de estiramiento me parecerá válida, sobre todo si está bien hecha. Si no está bien hecha, no. ¿De acuerdo? La idea es conseguir que la cadena posterior esté completamente relajada. Y por último, deberemos trabajar directamente sobre la fascia con los típicos ejercicios que puedes encontrar en 1000 sitios del palo de la escoba, de la botella de agua fría, de la pelota de tenis, etc. ¿Vale? Pero antes de lanzarnos a realizar cualquier tipo de estos ejercicios, por favor, lo que debes hacer es haber sido previamente valorado por un profesional, es decir, por una persona que te pueda hacer una valoración exhaustiva de qué es lo que mejor te viene para cada caso, ya que puede que haya ejercicios que te vengan bien o que te vengan mal y estiramientos que te vengan bien o que te vengan mal. Y además te enseñará de qué manera tienes que realizar estos ejercicios. Y así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por darle una manita arriba si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal y déjanos tus comentarios que siempre son de gran utilidad y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto, amigas, amigos. Chao, chao.